tomar asiento, por favor, hermanos. Queremos aprovechar para saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la Iglesia Casa del Pan. Le invitamos a que se suscriba al canal y comparta los mensajes de la iglesia para llegar a más personas. Dicho lo anterior, le voy a invitar a que abra la Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12, y vamos a venir a la altura del versículo 30. Marcos capítulo 12, 30. El tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana le hemos titulado La redención de la personalidad. La redención de la personalidad. Quiero mencionar los objetivos de aprendizaje que tenemos en esta mañana. Tenemos tres. El primero es reconocer la importancia de la redención de nuestra personalidad. El segundo es apreciar la base antropológica de la personalidad en la Biblia. Y el tercero es conocer la dinámica para la redención de la personalidad. Amén. Todos nosotros decimos tenemos diferente personalidad, ¿cierto? Algunos somos de una manera, otros somos de otra. Hay quienes dicen que son un poco más introvertidos, otros lo contrario. Pero la palabra del Señor nos enseña que hay un punto de unión en todas estas cosas. Hay un destino, hay un objetivo al cual nosotros tenemos que apuntar. Y eso no implica que Dios venga a anular su personalidad. Mas sí que esta tiene que ser matizada para que sea funcional para Dios y aún que calce dentro de lo que nosotros denominamos obediencia, una obediencia integral a los propósitos de Dios y al reino suyo. Entonces, vemos que en Marcos 12:30 se nos dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Repita conmigo, corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros vemos las Escrituras y principalmente en el Nuevo Testamento, nos encontramos que el cristiano, el creyente, es llamado a atravesar procesos de transformación continua, ¿cierto? En nosotros, en el caminar con el Señor, el cambio es la norma para nosotros. No podemos llegar en un momento a sentirnos como tan cómodos de quedarnos estáticos, sino que constantemente estamos siendo transformados. La palabra nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y aquí se nos está hablando de diferentes áreas de nosotros, con las cuales tenemos que amar a Dios. Y si usted recuerda semanas anteriores, lo que hemos estado revisando, amar es más que un sentimiento. Amar en la palabra de Dios es una acción. Amar son cosas específicas. Aún Jesucristo viene a decir: el que me ama guarda los mandamientos. Quiere decir que desde la perspectiva de Dios, cuando nosotros decimos amarlo, eso va a involucrar acciones específicas, estrategias, cambios en nosotros para poder amarle con cada uno de estos componentes que claramente vienen a definir lo que es el ser interno nuestro. Nos habla del corazón, nos habla del alma, nos habla de la mente y nos habla de todas nuestras fuerzas. Entonces podemos pensar que esa transformación que estamos hablando va a ocurrir en nosotros si verdaderamente estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Si nosotros estamos amando a Dios como corresponde, con cada una de estas partes, entonces ese proceso de transformación en nosotros va a ocurrir, si estamos enfocados en lo correcto. Pero también nos damos cuenta que una persona puede buscar a Dios con un enfoque equivocado, ¿cierto? Y lo que ocurre cuando alguien busca a Dios con un enfoque equivocado, que vamos a verlo dentro de unos minutos, es que ese proceso de transformación no va a ocurrir. La persona va a escuchar enseñanzas bíblicas, puede hacer que las lea, puede hacer que las escuche en audio de diferentes maneras, pero si el enfoque de esta persona de amar a Dios no está establecido como la base, como el fundamento, entonces toda esa enseñanza se queda en algún sentido periférica y no va a bajar a donde tiene que llegar, que es al corazón, para que entonces este proceso de transformación ocurra. ¿Bien? Y esto es algo que nosotros tenemos que prestarle atención, porque muchas veces el ser humano cuando busca a Dios lo hace por diferentes razones, ¿cierto? Algunos vienen porque quieren novio o novia, otros vienen porque quieren un negocio que Dios les bendiga, otros vienen porque necesitan que Dios les solvente los grandes problemas, otros para paliar la conciencia, otros por razones religiosas, para poner el check, decimos, del domingo. Pero ninguna de esas en esencia está mala, pero aislada sí lo es.
Necesitamos tener entonces este enfoque correcto para que podamos avanzar en la dirección de lo que el Señor tiene para nosotros. Y podemos pensar en la personalidad como algo que es único que Dios nos entrega. Amén. Cada uno de nosotros tenemos personalidades únicas. Vemos a Swain, vemos a Cambly, son diferentes. Vemos a Yumin y Valeria, lo son. Cada uno de nosotros tenemos un matiz de personalidad único, una huella que Dios ha colocado en nosotros y amamos esa personalidad. Pero el hecho de que sea única no quiere decir que sea santa. Amén. La personalidad entonces necesita redención. Y es a eso a lo que apunta esta enseñanza. Usted puede venir y decir, es que yo soy así, o yo me comporto de esta manera, o así fue como a mí me educaron y es un cúmulo de experiencias y de cosas en mi vida y no lo puedo cambiar. Lo cierto del caso, vamos a descubrir, es que sí lo podemos hacer. Y hay una relación en la Escritura, que vamos a encontrarla hoy, entre personalidad y corazón. Nótese que el Señor viene a hablarles aquí, decirles que lo amen con la mente, con el alma, con las fuerzas y con el corazón. Y al decir corazón, vamos a descubrir que nos está hablando de algo bien profundo en la Escritura y bien hermoso que vamos a estar descubriendo en esta mañana. Pero entonces, para poder amar al Señor con esta parte de nosotros, para poder amarlo con el corazón como corresponde, Él mismo tiene que ser preparado. ¿Sí? Si nosotros venimos con nuestro corazoncito así como está nada más y queremos caminar en los propósitos de Dios y no le permitimos a Él trabajar en esa parte interna de nosotros, pues entonces la virtud de Dios, las enseñanzas y todo lo que Él trae a nosotros se va a quedar por los costados, no va a llegar a donde tiene que llegar para que produzca el efecto que Él persigue. Y esto lo podemos ver en la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador sale a sembrar. Y nos habla el maestro allí, Jesús, comparando el corazón con la tierra y dice que hay 4 tipos de tierra. Y la intención no es entrar en la parábola del sembrador, pero sí apuntar a la necesidad de preparar el corazón. Él les habla allí de condiciones en los corazones y un resultado de cada uno de ellos. Les habla de que hay corazones que no tienen comprensión de la palabra. Dice que escuchan la palabra del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla. Entonces, cuando no hay comprensión, ese corazón, lo que nos está mostrando aquí la Escritura es que esa semilla no va a producir un fruto, ¿cierto? Una semilla junto al camino, dice el maestro. Nos habla de otra que dice que es esta condición, las personas que no perseveran en la aflicción. ¿Cuántos han visto que en el caminar cristiano hay aflicciones? ¿Cierto? Las hay. Y dice la Escritura que hay gente que no tiene una raíz profunda en su corazón. La semilla no ha producido esa raíz, no lo ha permitido. Entonces, esta persona no persevera y dice que se malogra la semilla. Podemos entender que es gente que la palabra la está alcanzando, pero que no está llegando a lo profundo que tiene que llegar. Nos habla de un tercer caso que nos presenta a una persona sumamente preocupada y que tiene una seguridad falsa. ¿Y cuál es dicha seguridad? Nos habla de confiar en el dinero. Lo describe como el engaño de las riquezas de este siglo. Y cuando una persona tiene ese engaño en el corazón, que la Biblia lo presenta como la semilla entre espinos, lo que va a ocurrir es que se va a ahogar, que la persona no ha logrado colocar su confianza enteramente en el Señor y sus promesas, y entonces no se va a producir ese fruto. Y tenemos el último caso, que es el de aquel corazón que sí dice, escucha y entiende la palabra, y por tanto entonces va a producir un fruto. Y ese fruto es un sinónimo para referirse a la transformación interna. Ese cambio que Dios está hablando en nosotros que tiene que producirse. Nótese entonces que el corazón tiene que ser preparado. Puede ser que hay corazones que tienen espinas, que hay corazones que tienen piedras, que hay corazones en los cuales la semilla no está llegando a donde tiene que llegar y se queda junto al camino. Y es trabajo de nosotros el acercarnos al Señor y preparar este corazón, pedirle a Dios que trabaje aquí para que entonces la semilla de Él que llega a nosotros caiga donde tiene que caer, ramifique y entonces sí se produzca esa vida de Dios en nosotros. ¿Quién dice amén? Vemos 2 cosas hasta acá. Para dar fruto y ser transformados tenemos que exponernos a la palabra, obviamente, pero entenderla, ¿sí?
Y con esto queremos atacar muchas veces esa condición y esa mentira del diablo, que en las personas se presenta para decirles: es que usted lee la Biblia y no la entiende. Dios diseñó la palabra para que la entendamos. Dice la Escritura que las ovejas oyen la voz de Dios. Y esto es primariamente a través de la Escritura y también en comunión con el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que tener una base de partida. Yo voy a leer y voy a entender la Escritura. Y me voy a exponer a ella para poder sacar lo que el Señor quiere de mí. Y lo segundo que estamos viendo acá es que la razón principal por la cual debemos buscar a Dios es para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Vemos en esta parábola muchas personas que están buscando a Dios por razones equivocadas. No lo busques por el sueño que tienes ni por el problema que necesitas que Dios solucione. Búscalo para ser conformado a la imagen de Cristo. Y entonces tu tiempo va a ser bien aprovechado y vas a dar fruto. En otras palabras, vas a crecer, vas a ser transformado. Tu personalidad va a ser verdaderamente redimida. Y entonces vas a continuar en la dirección que el Señor tiene. ¿Qué podemos concluir hasta acá para entonces comenzar a avanzar con el resto de la enseñanza? Así como la tierra necesita ser preparada para dar fruto, la personalidad debe ser redimida para seguir a Dios como conviene. Puede hacer que nosotros estemos viniendo al Señor y estemos escuchando todo tipo de enseñanzas, pero si esta personalidad no es redimida por el Señor, nos va a costar más seguirlo y servirle también, porque Dios tiene que venir a redimir, a matizar cada una de esas partes para que entonces el Cristo se manifieste a través de nosotros. ¿Quiénes quieren eso? Entonces, la pregunta aquí, si estamos hablando de esta redención de la personalidad, es ¿de qué se compone la personalidad exactamente? Porque nosotros hablamos de personalidad, pero esto no está en la Biblia. Este es un concepto relativamente reciente. Es algo que fue acuñado en las ciencias médicas, la psicología, la psiquiatría lo utilizan muchísimo, pero no vamos a encontrar esa palabra propiamente en las Escrituras. Mas sí podemos ver que hay diferentes tipos de personalidades. Vemos a un Esaú, vemos a un Jacob, vemos a un Pedro, vemos a un Juan, y cada uno de nosotros somos distintos. Aquí es donde entonces tenemos que prestar un vistazo desde la perspectiva antropológica a la Biblia para entender cómo forma Dios al hombre, cómo lo constituye Dios. Y a partir de esa comprensión, de esa estructura, de esa base, entonces saber cómo exactamente es que la personalidad está allí engranada y cómo tenemos que abrirnos nosotros a Dios para que Él venga a redimir nuestra personalidad. Esta enseñanza tiene dos partes, vamos a ver una, de hoy en 8 vamos a continuar con la siguiente. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra desde la perspectiva de la antropología en el Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo constituye Dios al hombre? Nos vamos a dar cuenta que hay por lo menos 4 términos para referirse a la composición interior del hombre. No nos habla de la personalidad, pero nos habla de 4 términos para poder entonces entender el conjunto que se define como humanidad o como hombre. Voy a mencionar los términos y después vamos a ir viendo instancias de los mismos. Vamos a verlos en hebreo, después vamos a verlos en español y vamos a verlos en el Nuevo Testamento en griego entonces y en español obviamente. En hebreo los términos que se utilizan son los siguientes: Nefesh, Basar, Rúa y Lev. Agarren volados para los nombres de los niños, ¿verdad? Los que están pidiendo bebé, los que están orando por pequeñitos o pequeñitas. Nefesh, Basar, Rúa y Lev. Son estos 4 términos. Y vienen a definir 4 cosas muy hermosas. El primero, Nefesh, lo que describe es al ser humano como un ser viviente. Entonces vemos que en las Escrituras aparece aproximadamente en el Antiguo Testamento más de 700 veces este vocablo Nefesh, y a lo que apunta es a la vida. Cuando Dios viene y sopla en el hombre aliento, dice que Él coloca vida en el ser humano. Y entonces aquella bola de barro, aquella pelota de arcilla, viene a respirar y a través de esto es redimido. Y vemos en el Antiguo Testamento diferentes términos para hablar de esto. Por ejemplo, Levítico 17:11 nos dice la vida, y aquí utiliza Nefesh, la vida de todo ser, Basar, que es el que vamos a ver ahora, está en la sangre. Entonces, al decir Señor vida, nos está hablando de este término, a través del cual Él viene a animar, a colocar vida en una persona.
pero también se extiende a otras descripciones en el Antiguo Pacto. Nos habla de la garganta como ese órgano visible para los humanos en aquella cultura a través del cual pasa el aliento, la garganta. Entonces se entiende que si una garganta se mueve o es el órgano que ellos percibían a través del cual fluye el aliento, esa persona tiene vida. Apunta a esto también. Se puede traducir o fue traducido en ciertas partes como yo. Vemos entonces que aquí nos está hablando de esta parte de nosotros que viene a darnos pues la capacidad de vivir. Nefesh apunta a eso en el Antiguo Testamento. Tenemos otro término entonces que es basar, y a lo que apunta es a describir al ser humano pero como un ser corpóreo. Entonces tenemos la vida y tenemos ahora digamos como la estructura, el estuche al cual Dios le ha dado vida, y es basar. Lo interesante es que Dios lo utiliza exclusivamente para referirse a seres vivos. Es decir, como nosotros, creación, animales también. Nunca se utiliza, muy pocas veces, menos del 3%, para hablar de Dios, solamente en un sentido figurado. Pero basar a lo que apunta es al ser vivo, al ser corpóreo. Vemos también que se nos habla del ser humano como un ente, y este es un término interesante, teomórfico. ¿Qué significa esa palabra, teomórfico? Esto es aquello que es dotado de un aspecto divino. Diferentes somos entonces en relación a los animales. El ser humano es un ser teomórfico y este es el término Ruah. Y vemos que se utiliza de dos maneras en la escritura. Uno, para denotar un poder natural, aunque en la perspectiva de las personas del Antiguo Testamento no hay esta división de natural sobrenatural. Cuando se habla de lo natural, en este caso a lo que se refiere es al viento. Es decir, una brisa. Cuando algo se mueve, desde la perspectiva de ellos, eso era algo sobrenatural. Entonces vemos que cuando el Señor utiliza a Moisés para abrir el mar, nos dice Éxodo que hubo un viento que separó el mar. Y ellos entendían que ese viento era el poder de Dios. Solamente eso podía abrir los mares. Nos habla también en Isaías lo siguiente, como cuando el viento hace que se estremezcan los árboles del bosque. En su cosmovisión el viento para ellos es algo sobrenatural. Y natural también. ¿Cómo se ve sobrenaturalmente? Bueno, cuando apunta a algo que Dios ha derramado en el ser humano y que esa virtud que el Señor ha colocado es algo que viene de Él para dar vida. Entonces vemos, por ejemplo, en Isaías 42:5 que nos dice, el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da de su espíritu a quienes la recorren. Entonces entendemos aquí que este viento también que viene de parte de Dios, viene a colocar en el ser humano un aspecto teomórfico, un aspecto divino, es el que alimenta nuestro ser para que tengamos esta vida, ¿cierto? Proviene de Él. Y también hay algo muy lindo acá, que vemos que cuando ese Ruah es dado en abundancia al ser humano, este va a adquirir habilidades especiales. Entonces vemos que, por ejemplo, en Génesis se nos dice que, hablando de José, Faraón viene a decir, podemos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Ruah o el Espíritu de Dios. ¿A qué estaba apuntando a él? Que había sido lleno de sabiduría. Entonces, sobre José, ellos habían identificado que había una sabiduría especial que no era humana. Y era por virtud de ese espíritu, de ese Ruah que estaba en él. También apunta a la creatividad. Ellos veían entonces que había personas que Dios había dotado de una creatividad especial. Y nos habla de gente en el Antiguo Pacto que el Señor dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Del Espíritu de Dios. Entonces vemos que ese Ruah venía sobre las personas de parte del Señor y cuando era puesto en una medida más abundante, se manifestaban estas expresiones de parte de Él. Estos tres términos que acabamos de ver, Nefesh, Basar y Ruah, digamos que vienen a definir lo que nosotros estamos más acostumbrados a escuchar en el español como espíritu, alma y cuerpo, pero hay un cuarto término, tanto en el Antiguo Testamento en hebreo como en el Nuevo en griego, que apunta a un consolidado de cada una de estas partes y que es al que a nosotros de pronto nos importa más de cara a la redención de la personalidad. ¿De qué estamos hablando? De lo que se conoce como la razón humana, o que se utiliza de manera sinónima como el corazón, ¿sí? Cuando vemos la escritura, notamos que se nos habla muchísimo del corazón.
Se nos dice que tenemos que guardarlo por sobre toda cosa. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces se entiende que la razón humana es un elemento que viene a amalgamar, a tener conexión con cada una de estas partes de la composición interna del ser humano. ¿Qué se piensa entonces de la razón humana? Bueno, para ellos lo veían como una parte de la anatomía, ¿cierto? Se pensaba que era algo así, pero también había otras facultades de ella. Por ejemplo, el corazón, Jeremías viene a decir, siento que el corazón se me sale, me duelen las entrañas. Aquí apunta a un aspecto más anatómico. Pero también nos deja ver otras virtudes. Por ejemplo, el corazón se puede usar para hablar del temperamento. Entonces nos dice Proverbios, no envidies en tu corazón a los pecadores. Y aquí estamos pasando de una parte anatómica propiamente a facultades más sentimentales e intelectuales del individuo, pero estamos hablando del mismo punto de unión, el corazón. Nos habla que es el asiento de los deseos. Nos dice en el Salmo 21:2, le has concedido los deseos de su corazón, le has concedido todas sus peticiones. Nos muestra también que es la base de las capacidades intelectuales y racionales del ser humano. Entonces David va a orar y va a decir en el Salmo 51, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu de rectitud adentro de mí. Salomón va a orar y va a decir lo siguiente, yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Nos dice el proverbista, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Aquí se refiere entonces, nos está hablando de que un corazón entendido, perspicaz, agudo, observador, es aquel que va a inclinarse a Dios para buscar su sabiduría, para buscar lo que Él tiene que decir. Y por esa razón, de una manera muy interesante, el Señor viene a hablar a través del profeta Ezequiel, anunciando lo que iba a ser la realidad en el nuevo pacto, en Cristo, para decir lo siguiente, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Se pregunta uno. Dice, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen. En otras palabras, uno insensible y que no responde a Dios, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nótese cómo, para que el pueblo, para que la persona pueda seguir a Dios como corresponde, tiene que haber un proceso de transformación en el corazón. ¿Quién dice amén? Tiene que ser transformado. Y esa muletilla que nosotros muchas veces que tenemos de decir, es que yo soy así, tenemos que irla rindiendo. Dios no va a venir a mutilar tu personalidad, ¿sí? Mas Él sí va a venir a trabajar en ella para que entonces seas verdaderamente libre. Porque vamos a descubrir que el ser humano no es tan libre como se piensa. Aunque usted ande en el mundo diciendo, es que yo soy libre y yo hago lo que yo quiero, déjeme decirle que está equivocado. El ser humano sin Cristo no es libre. Hay cosas que lo gobiernan, ¿sí? Los veo muy serios. Entonces, ¿qué podemos ver acá? La perspectiva del Antiguo Testamento, pero ¿cómo nos presenta esto el Nuevo Testamento? Digamos que en el Nuevo Testamento la terminología es más compatible con lo que nosotros usamos, está más cercano a nosotros. Del griego hay un paso más cerca al español y vino a influir claramente conceptualmente en muchas de las ciencias que nosotros hoy sabemos y conocemos. Aquí se utilizan de igual manera 4 términos. Los voy a mencionar en griego, después vamos a ver el español de cada una de estas. Son los siguientes: soma, psique, neuma y nous. Cada uno de ellos apunta a 4 aspectos en particular. Entonces nos habla de soma para referirse aquí al cuerpo, ¿sí? Pero no solamente el cuerpo, nos vamos a dar cuenta en su parte anatómica, sino que Pablo va a hablar de que este cuerpo y esta parte de nosotros, corpórea, tiene una ley, le llama él, en los miembros, la cual a través de Cristo, en Cristo solamente nosotros vamos a poder vencer, ¿ok? Nos dice Romanos 6:6 lo siguiente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Nos está hablando entonces que en este cuerpo, que en estos miembros, dice Pablo, y ahorita vamos a verlo un poco más adelante, hay una ley, hay una influencia, hay una energía negativa, una mala vibra que nos impulsa a nosotros a buscar lo malo. ¿Sí? Y como tal, la única forma de poder vencer a esto es en Cristo Jesús. Es conociéndolo a Él, y hay un componente aquí que lo vamos a ver más adelante, el cual nosotros tenemos que colocar para que entonces esto avance y podamos entonces vencer en lo que el Señor quiere. Él viene a decirnos en el 6:12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Entonces, ya en el griego, y Pablo con la revelación de Cristo va a entender que en esta parte antropológica de nosotros, en cada uno de estos componentes, hay una energía allí con la cual hay que lidiar para que podamos ser transformados y caminar en la dirección que el Señor quiere. Soma apunta al cuerpo pecaminoso, y está psique también, de la cual se deriva la psicología. Aquí se nos está hablando, podemos ver que es un término tal vez homólogo con el nefesh. Podrían de alguna manera equilibrarse o equipararse con el alma, aunque no son exactamente iguales. Es decir, desde la perspectiva hebrea había una cosmovisión diferente de la de los griegos con respecto a esta cosmovisión interna, pero para ellos fue como la palabra más adecuada para decir esta parte interna del alma. Tenemos neuma también, en la cual se viene a hablar del otro aspecto. Nos dice entonces que Dios santifique por completo y guarde irreprensiblemente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos entonces en el Nuevo Testamento en griego, tenemos soma, tenemos psique, tenemos neuma, y tenemos nuevamente este cuarto elemento, este punto de unión. En el antiguo pacto es el corazón, y en el nuevo también se nos viene a hablar de esto, de la razón humana. ¿Y por qué para nosotros es importante entender este concepto de la razón humana como esa base sinónima del corazón? Porque esto es lo más parecido para nosotros hoy con lo que la psicología define como personalidad. ¿Sí? La personalidad no lo vamos a encontrar entonces en el antiguo pacto, pero enfoquémonos un momento en esto del corazón y de la razón para después comenzar a hablar más de la personalidad. Esta razón como tal, que es análoga al término corazón, Pablo la usa para referirse también a esta humanidad nuestra, pero la humanidad caída. Y él va a decir, arrancando en Romanos, lo siguiente en el 1:28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, hablando de la humanidad cuando no reconoce a Dios. Vea lo que pasa cuando nosotros estábamos apartados de Dios, a lo que estábamos expuestos. Y hoy en contraposición cuando venimos a Cristo, que es lo que hace Él en nosotros, si le reconocemos. Aquí está hablando de la humanidad que no reconoce a Dios, dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, consecuencia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y cuando hablamos de que Dios los entregó, básicamente lo que está aquí queriendo transmitir Pablo es la consecuencia del abandono, de la desconexión del hombre de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces su mente en ese momento comienza a experimentar un proceso de alienación, de desconexión, de desapego, de desorientación respecto al propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros pensábamos cuando estábamos lejos de Dios, o aún caminando con Él, si estar enfocados en lo que tenemos que estar, es que somos tan libres, no es cierto. Porque en el momento que el ser humano se desconecta de Dios en el enfoque correcto que tiene que estar, su mente natural pecaminosa lo va a gobernar. Y su razón, sus sentidos y todo lo que él expresa va a estar bajo la influencia de esto. Al punto que entonces Pablo avanza en su argumento y en Romanos 7, unas páginas más adelante, va a decir lo siguiente: encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo entonces va a reconocer que hay una influencia, decíamos, una mala vibra en el ser humano, que cuando no somete todo su ser y está enfocado en el Señor, eso lo va a gobernar. Y no va a ser verdaderamente tan libre como tiene que ser o como las personas lo piensan que son. Hay algo que los gobierna.
¿cierto? Y usted puede pensar esto en la sociedad en la cual estamos hoy en día, en la cual se le rinde culto a la personalidad. Hay lugares en los cuales si la personalidad del líder es brillante, shining, atractivo, comediante, eso es lo que deslumbra a la gente. Si en el lugar es la persona la que se exhibe más, entonces se le rinde culto a la personalidad. Y no se está buscando exactamente la verdad de Dios. Y nosotros también muchas veces, ya a nivel personal, le damos demasiado peso a la personalidad. ¿Sí? Y tenemos que entender que Dios quiere trabajar en ella, para que entonces cada uno de esos aspectos de nosotros que despuntan, esas aristas incómodas de nosotros, puedan ser rendidas al Señor y que Cristo se manifieste a través tuyo. ¿Quién dice amén? Nuestra personalidad tiene que ser transformada por el Señor para que entonces podamos avanzar en la dirección que Él quiere. Entonces, de esta estructura que estamos viendo aquí, del ser humano como un ser viviente, un ser corpóreo, un ente teomórfico, esta razón humana, podemos decir que el envoltorio de esta estructura es la personalidad. Es la parte que es visible a nosotros, es lo que vemos desde afuera y tiene todos estos componentes. Y cada uno de ellos, cuando estamos hablando de la redención de la personalidad, necesitan entonces exponerse a él. No venimos a decirle al Señor, ay Dios, hágame bajar o subir de peso, pero déjeme el alma así. Ay Señor, transfórmeme las emociones, pero deje este aspecto de mi vida así como desconectado. Vea Dios, métase en estas áreas de mi vida, pero este temilla de carácter déjelo así, como que no. O Señor, toque esto, pero no se meta con este otro tema, ¿verdad que no? Cada una de las partes de nosotros tiene que ser expuestas al Señor. Y aquí es donde vemos el asunto de la personalidad en la Biblia. El hecho de que nosotros no encontremos ese vocablo, personalidad en la Biblia, no quiere decir que no exista. La Trinidad no está en ninguna página de la Biblia, pero es un concepto que lo podemos encontrar a lo largo de ella. De la misma manera que acabamos de rastrear esto que está aquí. Definamos entonces personalidad, ya vimos las partes, podemos pensarlo como la unidad de todo el ser racional, que se representa claramente en la voluntad de la persona. Es aquello que nos va a caracterizar, es la sustancia del ser, aquello subyacente a todas sus expresiones, amalgama todo lo que estamos viendo acá. Y algo muy lindo en lo cual podemos ver este concepto expreso en la Biblia es en Hebreos. El autor de Hebreos viene a hablar, pongámoslo de esta manera, de la personalidad de Dios. Y va a decir, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. ¿De quién nos está hablando? De Jesús. Entonces, cuando dice que Él es la imagen expresa de Dios, podemos pensar que en Jesús vemos la personalidad de Dios en la tierra. Dígame si eso no es maravilloso. Ver al Dios encarnado en su personalidad de amor, de compasión, de carácter, de fuerza, caminar entre nosotros para salvarnos. Eso sí es una personalidad. Eso sí es alguien a quien nosotros debemos admirar y en quien tenemos que colocar los ojos y al cual tenemos que amar y rendirle toda nuestra vida. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, ¿qué podemos ver hasta acá? Ya hablamos de lo que es la personalidad, sus componentes. La psicología y las ciencias clínicas hoy nos dicen que hay diferentes tipos de personalidad, hay diferentes escalas. De las más viejas se nos habla de la gente sanguínea, colérica, melancólica, flemática. Hay otras características o definiciones para hablar de esto y sus variaciones también. Independientemente del tipo de personalidad que usted y yo tenemos, digamos que eso nos sirve para conocernos mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros entonces? ¿A dónde apuntamos con esto? Romanos 8:29 nos da la respuesta exacta. Dice, para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, de Jesús. Si estamos hablando entonces de la redención de la personalidad, a lo que esto nos está apuntando es que nosotros, repita conmigo, tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, ¿cierto? Conformados a la imagen de Jesucristo. Y aquí es donde entonces retomamos lo que hablábamos al inicio. La vida de un cristiano conlleva
cambios. ¿Pero eso qué significa? Si tengo que ser conformado a la imagen de Dios, ¿quiere decir que todos tienen que venir de azul? Es que ese es mi color favorito. No, hermano, no. No todos tenemos que venir de azul a la iglesia. ¿Tenemos entonces todos que parecernos a Luis o a María o a Gustavo? ¿O tenemos todos que parecernos a y ser como un estándar? De ninguna manera. ¿Tengo que dejar de ser yo para caminar con el Señor? No. Somos individuos en Cristo, ¿sí? Dios nos ha creado y ha dado a cada uno un conjunto, podemos ver, de cualidades distintivas y no tenemos que anular nuestra personalidad para ser conformados a la imagen de Cristo, mas somos llamados a seguirlo y a servirle a partir de esa individualidad que tenemos. Entonces, nos va a decir Pablo lo siguiente en Corintios: hay diversidad de actividades, pero Dios que hacen todos es el mismo Dios. Podemos entender que así como el cuerpo tiene diferentes partes y dentro de la iglesia hay diferentes personas y personalidades, Dios puede trabajar a través de todos nosotros, claramente. Necesitamos entonces exponernos a Él para que Él haga en nosotros lo que se necesita. Pablo nos dijo en Romanos entonces: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro esta otra ley en mis miembros, se rebela contra la ley de mi mente. Independientemente de la personalidad que tengamos, todos compartimos esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y por cuanto esa naturaleza pecaminosa está allí, tenemos que aprender entonces a seguir al Señor, porque no nos sale natural andar en el Espíritu. ¿A quién aquí le sale casual andar en el Espíritu? Es que yo me levanto y ando en el Espíritu todo el día. Y si alguien se brinca el alto o si alguien me atrasa, ando en el Espíritu. ¿Quién le sale eso? Así. Yo no sé usted, pero a mí no, hermano. No me sale casual andar en el Espíritu. Tengo que levantarme temprano, orar, buscar la presencia del Señor, leer la Biblia, ayunar para que esta humanidad, para que ese pulso lo pueda ganar. No me sale casual andar en el Espíritu. Necesito buscar la presencia del Señor. Y aquí es como dicen la gente allá en las zonas rurales, es donde la chancha tuerce el rabo. Porque entonces la gente viene a decir: ay, pastor, es que yo tengo esta personalidad de esta manera, yo soy melancólico y cuando me entra la depre me voy para la disco. ¿Ha usted visto gente así? O, y es que yo agredo a mis hijos porque yo soy sanguíneo. Es que esa es mi personalidad, entonces yo le pego 3 gritos a mi cónyuge. O otros vienen a cerrar un negocio y si eso implica evadir la ley, mentir, engañar, porque son coléricos, entonces, ups, me salió así. O por otro lado, saben que Dios pide excelencia, pero son flemáticos, entonces agarran la cama, se acuestan y dejan hacer las cosas así, a como salgan, a como caigan, ¿cierto? El problema con esa posición es que sigue siendo desobediencia. Somos llamados a ser como Cristo, imitarlo y seguir su ejemplo en todo lo que hacemos. ¿Okay? Y aquí es donde estamos viendo entonces que esta parte de nosotros, estas tendencias pecaminosas de nuestra humanidad, tenemos que identificarlas para poder rendirlas delante de Él y que sean transformadas. ¿Quién dice amén? La pregunta entonces es: ¿cómo me estoy conduciendo? Piénselo por un momento, hagamos ahí 10 segundos de silencio. ¿Qué le da forma a mi personalidad? A mí es el show de las Kardashian, pastor. Pecado, hermano. O para mí es Ready to Rumble. Para mí es esto allá afuera, Shark Tank. Eso es lo que define mi personalidad. Y soy así. O mis papás, o la manera en la cual me criaron. Todo eso forma parte claramente, pero hay aspectos de tu personalidad que necesitan atención. Me conduzco por el Espíritu, es decir, desde la verdad de la palabra de Dios o desde la naturaleza caída. ¿Desde dónde estoy accionando, reaccionando y respondiendo? Esa es una pregunta que nos ayuda a ubicar qué tanto trabajo necesito hacer en mi personalidad. Hay personas que de pronto el trabajo sea mínimo. Tal vez su personalidad dada por Dios hoy en día no ha sufrido mucha mutación por el pecado.
Pero hay personas en las cuales usted puede ver que el diseño de Dios era este, y hoy nos encontramos una sociedad en la cual nació una cosa y quiere ser otra. Hay una distorsión total del ser. Y el trabajo de Dios allí para llevarlo a hacer lo que Dios, o llevarlo a hacer lo que Dios quiere, es más profundo. ¿Sí? Cada uno de nosotros entonces tiene esta tarea de seguir a Cristo para que Él comience a conformarnos, como dice Pablo, de gloria en gloria, poco a poco, según al diseño que el Señor quiso para nosotros. Y eso es verdaderamente hermoso. Porque cuando empieza a ocurrir esta transformación, vas a ser verdaderamente libre para ser quien Dios quiere que tú seas. Para que tu personalidad se manifieste sin ningún tipo de amarra, ni atadura, ni condicionamiento social, ni nada de lo que hay allá afuera. Vas a poder ser como el Señor te hizo. ¿Y cuál es la herramienta que Dios utiliza para esto? Para poder llegarle a ese componente antropológico que estábamos hablando tan complejo. Es la palabra de Dios. Nos dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es dogmática en cuanto a decirnos aquí exactamente está el alma y aquí está el espíritu. No nos muestra ese punto de unión tan claro, pero sí nos deja saber que están estos dos elementos. Uno dado por Dios, teomórfico, y otro que viene a amalgamar esta parte intelectual, racional, sentimental nuestra. Y la Biblia tiene la capacidad de ser como un reflejo allí adentro, para ayudarnos a entender desde dónde y cómo estamos nosotros reaccionando. Por esa razón, nosotros necesitamos exponernos a ella para que entonces ocurra ya la parte práctica. Es, ok, pastor, ¿cómo hago para que mi personalidad comience a ser redimida? Sé que tenemos este elemento. Necesitamos purificarnos, y eso es algo que Dios usa la Biblia, sí, pero también a nosotros mismos purificarnos y limpiarnos del pecado. ¿Cómo así? Sí, claro. Entonces lo que va a decirnos Juan en la primera epístola, en la primera carta, en el 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, aquellos que seguimos al Señor, dice lo siguiente, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que nosotros venimos delante del Señor y en conjunto con su palabra, Él nos va a mostrar diferentes aspectos de nuestra personalidad que no están como Él lo quiere. Y allí entonces nosotros los presentamos delante de Él y utilizando el arrepentimiento le vamos a decir, Señor, encuentro estas áreas en mí que no están como tú lo quieres. Purifícame, Señor. Y ahí es donde usted va a ver al Espíritu Santo decir, eso es lo que yo estaba esperando. Agarrarlo a usted y empezar a socarle las clavijas y a socarle las que necesita. Y usted comienza a ver al Espíritu Santo hacer en usted. ¿Quiénes han visto eso? Eso es maravilloso. Pero necesita, así como sacamos una cita para ir donde un médico, un especialista, y él le va a decir, bueno, qué es lo que a usted le pasa, le vamos a hacer estos exámenes, encontramos esto. Necesitas sentarte con el maestro. Necesitas ir con él, necesitas abrir la palabra, leer y exponerte a él. Y entonces la palabra va a venir, la vas a entender, la vas a escuchar y ese proceso de transformación va a venir. Dios va a tomar tu personalidad y entonces te va a dirigir para lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Una personalidad redimida. Y esa personalidad redimida lo que va a ocasionar es que esté totalmente controlada, influida, matizada, formada por el carácter de Dios, por los parámetros bíblicos. Entonces va a haber momentos en los cuales usted va a querer reaccionar como lo hacía hace mucho tiempo y usted va a sentir un freno de mano adentro suyo que lo jala. Y hay otros momentos en los cuales usted jamás haría algo y usted va a sentir un empujón en la espalda que lo va a llevar a hacer lo que el Señor lo está llevando. Y empiezas a descubrirte en Dios. Descubres a Dios, pero te descubres en Dios. Porque cuando nosotros venimos a Él, tenemos este montón de máscaras. Y justamente de ahí viene el término personalidad, de persona.
que los griegos usaban para describir una máscara que usaban los actores en el teatro. Y con eso entonces se definía una persona. Era algo que era visible a la gente. Pero detrás de esa máscara hay un ser que Dios formó y sabe para qué lo formó. Y cuando nos acercamos a Él no hay cosa más maravillosa, porque vas a empezar a descubrirte en Dios. Así como cuando el Señor vio a Natanael y le dice, he aquí un varón israelita en el cual no hay engaño. Y le dice Natanael, ¿usted cómo me conoce si ni siquiera me ha visto? Le dice, te vi allá debajo de la higuera. Lo conoció de corazón. Así nos mira el Señor. ¿Y qué cosas tiene que decir de nosotros? Cosas maravillosas. Y también va a venir a trabajar en nuestra personalidad. Y nos va a decir, no sea altivo, no coma tanto, levántese a orar, no guarde rencor. No necesitas apantallar a nadie, no necesitas aparentar nada, necesitas amar más y Él comienza a transformar tu corazón, comienza a usar esa personalidad tuya y lo lindo es que te hace libre para que seas quien Dios diseñó que tú fueras, pero también en esa transformación que Dios hace en nosotros va a tener un impacto hacia afuera. Porque en las relaciones familiares, en las relaciones ministeriales, aún en el trabajo, esa personalidad tuya Dios la va a utilizar como un punto de contacto con otras personas. Y ellos van a poder notar la obra de Dios en tu vida. Cuando es más que versículos lo que estás diciendo. Cuando verdaderamente usted conoce de quién usted está hablando. No de qué está hablando, sino de quién usted está hablando. Que usted lo conoció, que usted tiene ahí conectes en el cielo, comienzan a ver que hay algo en ti diferente, porque tu personalidad no es común. Y eso es muy bello. Cuando un hijo de Dios ha crecido, eso usted lo puede discernir, usted puede ver el testimonio, usted lo puede oler, usted puede ver la presencia y sentir la presencia de Dios en la persona, porque esa semilla ha hallado cabida en ese corazón y ha existido una transformación interna. Entonces, una personalidad libre, sí, original, también para servir a Dios. Es una personalidad en Cristo. Nos dice Pablo, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Dios, en Cristo Jesús, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Quiere decir entonces que cuando nos purificamos a nosotros mismos, en obediencia a la palabra de Dios, nos hacemos más y más como Él. Nos vamos a parecer más al Señor, vamos a responder como Él lo haría, no vamos a ser tan impulsivos, independientemente de la personalidad que tengas. Ese temor santo de Dios va a educar tu corazón para que te comportes como Él lo quisiera, para que ya no andes en la carne, como lo decía Pablo, y que tu personalidad no esté esclavizada al pecado y no estés restringido por esa mala vibra que hay en nuestros miembros, sino que puedas ser libre para expresarte, libre para servir a Dios, libre para seguirlo a Él también. ¿Quiénes quieren eso? Muy bien, vamos a orar. Yo le invito a que nos pongamos sobre nosotros.